Ok, vamos a hablar de lo que vendría siendo diencéfalo. Vamos a primeramente a compartir pantalla aquí para poder ver las diapositivas. Ok, entonces hablamos de diencéfalo, ¿sí? Como lo que estaba o correspondía o topográficamente a lo que vendría siendo una de las vesículas encefálicas secundarias, casi llegando a la cima, porque tenemos telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Ya tocamos mielencéfalo, que vendría siendo bulbo raquídeo, tenemos metencéfalo, que vendría siendo puente o protuberancia y cerebelo, mesencéfalo, mesencéfalo, y ahora vamos con diencéfalo, que vendría siendo más que todo tálamo, hipotálamo y epitálamo, ¿ok? Así que los dos primeros son un poquito más extensos. El epitálamo es algo un poco más pequeño, con menos funciones. Y luego vendría siendo un poquito más arriba telencéfalo, que es la corteza cerebral, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con diencéfalo, con la primera estructura que tenemos, que vendría siendo el hipotálamo, ¿ok? Que representa el 0,3% del encéfalo total, específicamente en el diencéfalo. ¿Ok? Hablamos que es muy pequeño, pero una estructura que regula muchas funciones, que ya vamos a ver cuáles son. Vamos a decir que muchos lo pueden llamar como el termostato del humano, ¿sí? Claro, porque regula la temperatura, pero obviamente tiene otras funciones también muy importantes, pero son las que más se les atribuye. Controlar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Cuando veamos sistema nervioso autónomo, vamos a ver que el hipotálamo manda señales para abajo a la médula, cerca de la médula espinal, donde se encuentra el sistema nervioso autónomo, y él le dice o le da unas directrices de qué es lo que puede hacer o no, ¿ok? Y el endocrino, por ende, regula la homeostasis corporal, ese equilibrio de cada una de las funciones fisiológicas. Tiene funciones como regular la temperatura, que es la que hemos mencionado. Hablamos de comportamientos en cuanto a la alimentación, conducta y emociones. Este propósito se puede dar correctamente ya que se encuentran en el centro del sistema límbico. Cuando hablamos sistema límbico, él no solo se conecta con el sistema nervioso autónomo, sino que alrededor hay unas estructuras que regulan parte de las emociones que se llama sistema límbico. ¿Ok? Todas las estructuras del sistema nervioso prácticamente tienen, aunque sea mínimo, una conexión. Obviamente tienen cientos de miles de conexiones. Pero las delimitaciones, hablamos de que en la parte anterior, voy a tratar de usarlo aquí, lo que vendría haciendo este color amarillito que está aquí, es esto que está aquí. Anteriormente tenemos al quiasma óptico. Hablamos de que superiormente, superiormente tenemos al tálamo. Hablamos de que en la parte más inferior, claro, lo que pasa es que no es en este pedacito que está aquí, yo lo puse aquí como si fuera como una especie de cápsula, Pepa. Tenemos parte del quiasma y tenemos parte del tegmento. Cuando hablamos de tegmento, hablamos de techo o región posterior superior del mesencéfalo, ¿sí? Por lo menos ahí donde dice superior, que arriba está el tálamo. De hecho, por eso se le atribuye su nombre, hipotálamo. Hipo de disminución o de abajo en su defecto, por debajo del tálamo, ¿ok? Y en las partes más laterales, o sea, él lo englobé con el color rojito, pero en realidad eso debería estar a los lados. Hablamos de que está la cápsula interna, ¿ok? Ok, vamos a tener que esta estructura la vamos a denominar o va a recibir distintas funciones de acuerdo a sus núcleos, porque es un conjunto de núcleos. ¿Ven esas pelotitas que tenemos ahí? Ok. Entonces, vamos a tener primeramente una región preóptica que corre, vean, aquí lo tengo, región preóptica que corresponde únicamente a este núcleo, vendrían siendo estos que están aquí, ¿sí? Nos hablamos de que se conoce como, tenemos los núcleos preóptico medial, preóptico lateral. Hablamos de que el núcleo lateral, como bien dice, se encarga de lo que es la parte del hambre y la sed. En realidad, lo que es el hambre y la sed está regulado por muchos factores, o sea, desde el estímulo, desde glándulas salivales, desde la parte del gusto, de la parte del sistema digestivo, pero en algún momento esa información llega a este núcleo que está acá. Y a veces hasta regiones de la corteza cerebral que hacen consciente, oye, mira, tengo hambre, porque los órganos o las vísceras abdominales, lo que vendría siendo la parte digestiva, me está diciendo, mira que por aquí falta que mandes un poquito de alimento porque tenemos que agarrar el sustrato energético para guardarlo, para repartírselo al músculo, para repartírselo a los tejidos, ¿ok? Para que puedan funcionar, ¿ok? Y lo mismo con la sed. Hablamos de que el preóptico medial, hablamos de que él influye en lo que es la contracción de la vejiga urinaria, descenso de la frecuencia cardíaca y tensión, ¿sí?
Vamos a tener ahora una región que se llama región supraóptica, ¿sí? Que va a estar conformado por los núcleos, que los voy colocando ahí por el número 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo le digo a usted, dígame cuáles son los núcleos de la región supraóptica y su función, usted me tiene que decir este que está aquí, el núcleo supraquiasmático, hablamos del núcleo paraventricular, hablamos del núcleo hipotalámico anterior y hablamos del núcleo supraóptico, ¿ok? Entonces la región próptica es nada más estos dos, que vendrán siendo próptico medial, próptico lateral, ¿ok? Entonces hablamos de núcleo supraquiasmático, que hablamos de fluctuación o que se encarga de la fluctuación de hormonas del ciclo circadiano. Hablamos de que influye en lo que es la derivación de la melatonina, ¿sí? Hablamos de esa hormona que una vez que es liberada en sangre induce al sueño. De hecho, uno de los principales estímulos para que le dé sueño es la luz nocturna, ¿sí? Pues tenemos la luz diurna y tenemos la luz nocturna. Varía en colores, otra es un poquito más gris de noche y tal, pero la luz nocturna, además de que recorre la vía visual y todo aquello, estimula otros centros, otras estructuras, hablamos de que en algún momento puede tocar este núcleo y dice, oye, mira, estoy recibiendo información de la parte visual que es de noche, y es hora de dormir. Entonces, ya agarro, vamos a liberarle ahí melatonina para que haga la inducción al sueño, ¿sí? Hablamos del núcleo paraventricular que se encarga de la producción de oxitocina, eh, eh, parte de lo que son procesos fisiológicos para conservar el agua y la saciedad, ¿sí? Cuando hablamos de esa oxitocina, hablamos de encargar de ciertos procesos que ahorita vamos a mencionar para lo que es la eyección de la leche. Una cosa es eyección de la leche, otra cosa es la producción de la leche, ¿sí? Eso igual lo vamos a mencionar ahorita otra vez. Vamos a tener un núcleo hipotalámico anterior, ¿sí? Igual es que están bien señalizados, ¿sí? Con los numeritos y todo. Vamos a tener que este se encargue de regular lo que es la temperatura, pero desde el polo calórico, porque está desde el polo calor, desde el polo frío. Para el frío vamos a tener otro núcleo que lo vamos a ver, ¿ok? Se va a hacer como un equilibrio entre este núcleo hipotalámico anterior y el otro núcleo. O sea, dependiendo de lo que necesita tu cuerpo, si hay mucho frío, ¿este frío? No, este calor, este frío. Si tienes mucho frío, o sea, estás a una temperatura externa, un ambiente muy frío, este núcleo va a empezar a hacer una hiperactividad para regular ciertos procesos fisiológicos. Mira, tenemos que generar calor en el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que normalmente es cuando uno empieza a moverse mucho, hablamos de que hay muchas contracciones musculares y el movimiento, esas contracciones musculares me generan calor. Por eso es que uno cuando tiene frío, uno agarra y hace esto, o sea, empieza a vibrar y tal, bueno, como a vibrar, pero es simplemente estás realizando contracciones musculares para generar calor. Entonces, casi todo ese tipo de órdenes, claro, viene también de aquí. Eso es como una unión muy compleja, pero esta es una de las principales estructuras que detectan que usted tiene frío. En su efecto, es del polo calórico, pues. Entonces, hablamos de que su duración, más que todo, funciones parasimpáticas, si tenemos bien entendido que el sistema nervioso simpático es más que todo de aumentar actividad y el parasimpático es de más que todo de disminución, ¿ok? Hablamos de que uno más que todo aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, hablamos de contracción de vejiga, lo que es esfínteres, hablamos de dilatación pupilar y el otro es totalmente lo contrario. O sea, de hecho, se habla de funciones simpáticas como acciones de alerta o de huida y hablamos de parasimpáticas como acciones de descanso, de reposo, ¿sí? Y hablamos de jadeo. Cuando hablamos de jadear, hablamos de esa respiración como que se te estuviera yendo la vida. O sea, es algo más o menos como esto, ¿ok? Núcleo supraóptico. Hablamos de que libera vasopresina, conocida como la ADH o la hormona antidiurética, son lo mismo, ¿sí? ADH, hablamos de hormona antidiurética y o vasopresina, ¿sí? Regulando la presión arterial y el equilibrio de los líquidos. Esta hormona prácticamente lo que hace es a veces mandar ciertos mensajes a los vasos sanguíneos o a las estructuras adyacentes para que no se pierda un líquido, ¿sí? Esa es más que todo su función, dice regulando presión arterial y equilibrio de los líquidos, que a veces nuestro cuerpo necesita tener suficiente líquido. En la región tuberal, que corresponde al núcleo 6, 7 y 8, hablamos del núcleo ventromedial, ¿ok? Que me regula nuevamente la parte de la saciedad y control neuroendocrino. Hablamos del núcleo dorsomedial, que estimula lo que es el aparato digestivo y emociones como la agresión. Toda esta información sobre las funciones de los núcleos está en el Gayton Hall, ¿sí? Ajá. Estimulación del aparato digestivo, es decir, todo lo que tenga que ver con, más que todo cuando estamos recibiendo el bolo alimenticio, cuando estamos comiendo,
nuestro sistema digestivo está como en estado de alerta, por así decirlo, porque dice, mira, tenemos que trabajar, mira, el tipo está comiendo, o sea, se acabó el descanso de 5 horas. Entonces, más que todo, estimular todo lo que es la actividad del aparato digestivo. Y emociones como la agresión. Todo ese tipo de emociones, por lo menos, que también puede variar, eso también tiene influencia de acá, porque puede variar mucho, o sea, te puede ver, por lo menos la señorita, usted puede ver, no sé, usted tiene su novio y pasa la amiga de su pareja, pues, y la ve, y bueno, capaz algunas vienen y dicen, ay, mira, ella es María, qué tal, qué chévere, y en realidad no tiene nada contra ella, pues. Pero como puede haber otras por otra influencia cerebral de corteza, o sea, eso varía mucho en la persona, que simplemente viene la amiga de su pareja y usted la saluda, pero usted en su mente la odio, la detesto, no me cae bien, simplemente por ser la amiguita, pues. ¿Ok? Hablamos del núcleo arcuato, ¿sí? Hablamos de que regula, este chiquitico que está aquí. Bueno, poco que señalo, pero este chiquitico que está aquí. Hablamos de que me regula lo que es hambre, saciedad y lo que vendría siendo el control neuroendocrino, ¿ok? Prácticamente redundando las funciones que ya hemos visto. Tenemos en la región mamilar, tenemos otros dos núcleos, que vendría siendo el túbero mamilar, que influye mucho en lo que es la parte de la memoria, ¿sí? De él se desprenden dos núcleos laterales, que vendrán siendo estos que están aquí. A veces que en esta foto no se ve, pero son como dos peloticas que están así. O sea, como si fueran dos peloticas, están así. Y uno lo está viendo, es así. Entonces nada más podemos ver uno, ¿ok? Entonces, bueno. Y tenemos el núcleo hipotalámico posterior que aumenta la presión arterial, dilata las pupilas, conocido como midriasis, y la temperatura desde el punto de vista frío, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que ya les había mencionado, tenemos un hipotalámico anterior para el calor y ahora tenemos un hipotalámico posterior para el frío, ¿sí? Son las funciones, por lo menos la de la temperatura es la que más se le atribuye al hipotálamo, pero el hipotálamo hace bastante. De hecho, ahorita vamos a ver que él tiene unas vías o unas conexiones, este, donde él no solo controla desde sus núcleos ciertas funciones, sino que él libera sustancias a través de unas vías. Ya vamos a ver cuáles son. Esos núcleos laterales, ¿sí? Hablamos de lo que desprendían los túberos mamilares. Hablamos de que ellos me regulan la sensación de hambre y sed, más que todo relacionado con respecto al azúcar, porque hablamos de lo que es la glucosa, parte de lo más a macro modo de lo que es los hidratos de carbono. No se ve en la foto. Ok, hablemos de las conexiones del hipotálamo. ¿Saben qué decíamos? Control neuroendocrino. Bueno, por ahí lo dice. Acuérdense que las hormonas son un intermediario para que se realice una acción. Y hablamos de que la hormona es liberada por una glándula. Hablamos de una de las principales glándulas endocrinas. Hablamos de que es la hipófisis. ¿Sí? O sea, pero, ¿cómo hace una glándula para liberar una sustancia? ¿Cómo sabe la sustancia, cómo sabe la glándula cuándo tiene que liberar una sustancia? Hablamos de que primero se tiene que recibir información externa, ya sea del exterior, ya sea de las propias vísceras, que le mandan una información al sistema nervioso aquí, mira, está ocurriendo esto. Él le avisa al hipotálamo, o sea, dice, mira, los órganos allá están viendo que le mandes comida. Pues. Entonces, bueno, el hipotálamo lo que hace es mandarle una orden a la hipófisis, que vamos a decir que el cerebro es el presidente, el hipotálamo es el gerente y la hipófisis es, no sé, un supervisor. Entonces el gerente agarra y le dice, mira, supervisor, necesito que vayas y hagas esto. Supervisas a los obreros de que hagan esto. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vías, las cuales permiten que el hipotálamo influya en las actividades endocrinas. Tenemos dos vías. Hablamos del tracto hipotálamo hipofisario, que corresponde a fibras nerviosas que viajan desde los núcleos supraópticos y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, porque la hipófisis se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Hablamos de una adenohipófisis y una neurohipófisis, ¿sí? Esto no profundizamos mucho porque es más tema de fisiología 1. Entonces, hablamos de que corresponde a fibras nerviosas, ¿ok? Y llegan al lóbulo posterior de la hipófisis. Y tenemos por otro lado el sistema portohipofisario, que corresponde a vasos sanguíneos largos y cortos que llegan a los plexos capilares del lóbulo anterior de la hipófisis y luego se siguen dividiendo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuáles son las principales diferencias entre estas dos vías, hablamos de que una es neural, vean que dice que corresponde a fibras nerviosas, y el sistema portohipofisario dice que corresponde a vasos sanguíneos. O sea, no es lo mismo atravesar el río en lancha a que lo atraveses en un ferry. Vean que aquí, estos son fibras nerviosas y aquí es por vasos sanguíneos. Este llega al lóbulo posterior de la hipófisis y este llega al lóbulo anterior.
¿sí? Como diferencias estructurales, diferencias funcionales, ya vamos a ver qué es lo que libera cada una de ellas. Un momentico, este panel está aquí fastidiosito. Ok. A través de este tracto se liberan dos hormonas, la vasopresina, que era la hormona antidiurética, y la oxitocina, que ya se las había mencionado también, las cuales pasan por los axones mediante neurofisina, que son proteínas transportadoras. Es decir, para viajar del hipotálamo a la hipófisis tienen que montarse como un carrito, ¿sí? Además, bueno, vamos a ponerlo, sí, como una especie de carrito, o sea, es el transporte que lo lleva de un lado a otro, ¿ok? Entonces, hasta llegar a la terminación axónica y mediante el torrente sanguíneo llegar al lóbulo posterior, así que ya venía partiendo del concepto que ya hemos visto. Entonces, ya que no sé, ajá. Hablamos de la primera, de la vasopresina, o la hormona antidiurética, o la DH. Se produce en el núcleo supraóptico, tiene funciones como vasoconstricción y antidiuresis, provocando un aumento de la absorción de agua en el riñón. Esta suele ser muy liberada cuando realizamos ejercicio. Así que hablamos de que nuestros músculos que tienen mucha exigencia necesitan mucho sustrato energético y además de eso necesitamos muchos electrolitos, necesitamos muchos componentes que tiene el agua. Entonces normalmente cuando igualmente sudamos, pero tu cuerpo trata de liberar esta hormona para tratar de retener el líquido lo más que pueda para poder aprovecharlo a las estructuras o los tejidos de nuestro cuerpo para poder realizar esa actividad con mayor eficacia, por así se quiere. Entonces, vasoconstricción, no tanto durante el ejercicio, de hecho, damos más que todo dilatación cuando estamos haciendo ejercicio. Pero hablamos de eso de absorción de agua en el riñón, con ese ejemplo que yo les acabo de decir. Hablamos de la oxitocina, que se produce en el núcleo paraventricular, estimulando la contracción del músculo liso del útero y causa la contracción de células mioepiteliales que rodean los alvéolos y los conductos de la glándula mamaria. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de que esta parte, lo que es contracción del músculo liso del útero, hablamos de que más que todo cuando en el momento del parto, sí que se necesita bastante contracción a nivel de toda esa región, que es más que todo cuando se empujen. Hablamos de esa musculatura que rodea el útero para facilitar el canal de parto, ¿ok? Entonces, causa contracción de células mioepiteliales que rodean los alvéolos y conductos de la glándula mamaria. Escúchense esto. Esto es una hormona que ayuda a la contracción de la musculatura que rodea las glándulas mamarias, o sea, como para empujarla. O sea, la leche ya está producida, pues. De hecho, ahorita vamos a ver cuál es la hormona que lo produce. O sea, esa es la hormona encargada de, mira, aquí está, te estoy haciendo la leche. Esta lo que hace es empujarla, es soltarla. Es como una especie de intermediario, ¿ok? Entonces, la oxitocina eyecta la leche y vamos a tener ahorita otra que es la que se encarga de producir la leche. ¿Sí? Entonces, vasopresina, regulación de líquidos, a veces vasoconstricción, normalmente cuando hay una lesión, que después de sufrir la lesión se genera una vasoconstricción, luego una vasodilatación y todo aquello. Hablamos de que la oxitocina, contracción de la musculatura lisa, no, más que todo para facilitar durante el parto, y tenemos la contracción de las glándulas mamarias para la eyección de la leche. Y tenemos por otro lado el sistema porto-hipofisario, que este era tipo neural, este es de tipo vascular. Se ven acá. Este es un poquito amplio. Entonces vamos a tener, ya vamos a mover un poquito el panel aquí. Vamos a tener que tenemos una especie de juego. Acuérdense que les dije que se estimulaba desde la periferia, llegaba hasta a nivel cerebral, luego bajaba al hipotálamo para estimularlo, para darle la orden, y el hipotálamo llegaba a la hipófisis. Primeramente, el cerebro, cuando le dice al hipotálamo, mira, necesito que me realices tal función, para eso necesito, vamos a decir como si fuera una especie de sede policial. El agarre dice, necesito que mandes a la gente tal del hipotálamo me lo mandes a hablar con el agente tal de la hipófisis. Entonces, ¿cuál es el agente que estimula el cerebro en primera instancia? Porque son varias regiones, varios ítems, ¿ok? ¿Cuál es el primer agente que estimulamos a nivel hipotalámico? Hablamos de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, ¿sí? Ok, tenemos que conocerla como GHRH. Cuando eso llega a la hipófisis, él agarra y él busca, vamos a decir que es como que él fuera como el, ¿cuál es el nombre de eso, vale? El reclutador.
Sí, el reclutador es importante, por lo menos alguien que reclute un deportista. Pero obviamente sabemos que el que más importa es el deportista. Él simplemente lo que va a hacer es como tratar de activar esta que está acá, que está en la hipófisis. Recuerden, estimulación del cerebro, estimular el hipotálamo, y el hipotálamo estimula la hipófisis. Al final lo que más necesitamos es lo que está en la hipófisis, ¿ok? Que esa luego será enviada por vía sanguínea. Entonces, tenemos que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento me va a liberar la hormona de crecimiento, que en tal caso es la GH, ¿ok? Que se encarga más que todo de la función de ella cuando es liberada en sangre y cuando llega a su tejido correspondiente, hablamos de crecimiento lineal de los cartílagos epifisiarios, ¿ok? Muy común en periodos de crecimiento, muy común cuando ocurre una lesión, cuando se prescribe ejercicio, pero eso es otro tema. Una vez, por poner este caso, cuando ya usted ha crecido, ya cuando ha cumplido su etapa en su ciclo de vida, normalmente su cuerpo lo detecta, el cerebro, o sea, recuerda todos los receptores periféricos y dice, oye, mira, ya está bueno, ya no es necesario que yo libere hormona de crecimiento, que es esta que veníamos mencionando acá, ya no necesito liberarla, ya no es necesario. Ahora voy a mandar un agente para que le diga que se quede quieto, para que se retire. Ahí entramos con la hormona inhibitoria o inhibidora de la hormona de crecimiento, que es GH o somatostatina. De hecho, somatostatina es el nombre más conocido, ¿ok? Entonces hablamos de que ella me genera una disminución, ¿sí? De la hormona de crecimiento. Disminución, ¿sí? De hecho, en exceso o en disminución de esta hormona es lo que me genera ciertos trastornos de crecimiento, ¿sí? Cuando la persona es muy chiquita o la persona es muy alta, también eso también influye en otros factores genéticos, pero esto es uno de los factores que puede influir, ¿ok? Entonces tenemos otro juego. Vamos a decir, yo siempre lo menciono como que esto si fuera un juego, esto es un par, ¿sí? Porque todo tiene que ver con la hormona de crecimiento, ya sea liberarla, ya sea no liberarla. Entonces vamos a tener otra que vendría siendo la hormona liberadora de prolactina, que es la PRH. Hablamos que se me libera la prolactina, que es la LTH, la cual se encarga de la lactogénesis. ¿Qué es la lactogénesis? Lacto de la leche, génesis creación, la producción de la leche. Por eso que tenemos la oxitocina que eyectaba la leche, pues esta es la que produce la leche, ¿ok? Entonces tenemos, en este caso tenemos su contraparte que vendría siendo la hormona inhibitoria de prolactina, PIH. En este caso disminuye. Normalmente esto lo detecta su cuerpo mediante muchos tipos de receptores. Cuando usted está embarazada, todo eso lo detecta su cuerpo. Su cuerpo sabe que usted está embarazada. ¿Y qué es lo que él hace? Claro, en un tiempo específico yo voy a hacer que se encargue de producir leche para liberarla, para en tal caso darle, en tal caso al niño, ¿ok? O a la niña, lo que sea. Entonces, una vez que ha pasado cierto tiempo, su cuerpo ahora detecta que ya no es necesario seguir produciéndola y es cuando libera esta, para decirle a esta que ya no se libera. Que ya tu tiempo pasó, a menos que vuelvas a tener otro. En este caso tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Que en tal caso me libera la hormona adenocorticotrofina o conocida como adenocorticotrófica o adenocorticotropa, ¿sí? Son varios nombres, pero este es válido. ACTH, conocida también. ¿Qué es lo que se encarga de la producción de corticosteroides? ¿Qué es lo que hacen los corticosteroides? Sin profundizarlos tanto, hablamos de que influyen en factores como la inflamación, regulación de hidratos de carbono, que es decir, todo lo que vendría siendo la alimentación de las células de todo el cuerpo, ¿ok? Y hablamos de que influyen las hormonas sexuales. En este caso tenemos, este sí no tiene inhibitorio, pues. Prácticamente funciona todo el tiempo. En este caso tenemos la hormona liberadora de tirotrofina, TRH, la cual me libera o me activa o me excita a nivel de la hipófisis anterior la tirotrofina, que es la TSH, que estimula la tiroides para formar tiroxina, ¿sí? Que influye más que todo en el metabolismo. Conocidas como las hormonas tiroideas, que son T3, T4, que una es tiroxina y otra es triiodotiroxina, por lo menos coloqué aquí tiroxina. Vamos a tener ahora la hormona liberadora de hormona luteinizante y la folículo estimulante. ¿Por qué le coloco el signo de interrogación? Porque algunos todavía lo debaten, otros dicen que sí, otros que dicen que no, que mira, que si la libera, que no. Entonces, bueno, eso varía mucho del científico, del investigador. Hormona luteinizante, que es LH, y la folículo estimulante, que es FSH. Hablamos de que una me estimula los folículos ováricos y la producción de estrógenos y progesterona. Vamos a decir que entre ambos, ¿ok?
Hablamos de que me regula lo que es el metabolismo y lo que es la parte de la fecundación. Esos son los intermediarios para que se pueda dar el primer paso, vamos a decirlo, los primeros pasos para la creación del bebé dentro de la mujer, ¿ok? Por eso tenemos otras conexiones del hipotálamo. Conexiones aferentes, acuérdense que es todo lo que entra al hipotálamo, ¿ok? Aferentes de entrada o sensitivos. Hablamos de información de estructuras somáticas, viscerales, visuales, córtico-hipotalámicas, hipocampo hipotalámicas, hablamos de amígdalo hipotalámicas, hablamos de tálamo hipotalámicas, tegmental. Eso ustedes tienen que verlo un poquito desde acá. Hipocampo, lo que pasa es que no hemos visto el sistema límbico, amígdalo, tálamo, es como las vías cerebelosas, hay que ver bien el prefijo y el sufijo, ¿ok? Ya voy. Somáticas. Es decir, que a largo plazo, no solo directamente de corteza, el hipotálamo recibe información, todo lo que tenga que ver a nivel de la piel, todo lo que tenga que ver con nuestras articulaciones, para saber cómo él puede actuar, por lo menos en el caso de la hormona de crecimiento, que les dije que me estimula el crecimiento de los cartílagos epifisiarios, ¿sí? Más que todo lo que es el crecimiento, pues, a largo plazo. Entonces, nada más desde ahí, desde somáticas, ya él está observando. También recibe orden de acá, pero él está observando. Y mira, él está creciendo, yo le sigo mandando hormonas de crecimiento, él está creciendo. Cuando deje de crecer, porque mediante esa información sensitiva que llega a esas articulaciones, llega un momento que se oye, mira, allá abajo estoy viendo que ya está como grandecito, ya como que no, mira, no le van a pasar más dinero, listo. Y le empieza a inhibir la hormona de crecimiento. Más o menos así funciona con todas y cada una de las estructuras. Hablamos de la hipocampo hipotalámicas, ¿sí? Hablamos que el hipocampo es una estructura del sistema límbico. Acuérdense que yo les dije que uno de los núcleos influye en lo que es las emociones como la agresión, ¿sí? Entonces, pero como sabe él, porque no tiene funciones directamente de las emociones, hay una empresa al lado que sí se encarga de las emociones, entonces la empresa le avisa mediante el hipocampo, ¿sí? Tenemos también las amígdalas hipotalámicas, tálamo hipotalámico. Ahorita cuando veamos tálamo, vamos a ver que el tálamo es un centro de relevo de información sensitiva. Él puede recibir información sensitiva desde acá, puede recibirla desde la periferia, puede recibirla desde un compañero desde más abajo, siempre más que todo como una función comparativa. Hablamos de visuales, ¿sí? Relacionados con esa parte de lo que les había dicho del ciclo circadiano, ¿sí? Que me regula la inducción al sueño. Cuando hablamos de conexiones diferentes, son conexiones que salen del hipotálamo. Vamos a decir que es más que todas las órdenes que me puede dar el hipotálamo a estas estructuras, ¿ok? Hablamos de que llegan a estructuras de tronco encefálico, médula espinal, tracto mamilotalámico, hablamos de mamilo tegmental, múltiples vías para el sistema límbico, ¿sí? Le da órdenes al sistema límbico, le da opciones al tronco encefálico que ya hemos visto, que me puede regular más que todo la actividad muscular. Hablamos de la médula espinal, que esta es en menor proporción, pero bueno, ¿sí? O sea, bueno. Entonces vamos con otra estructura, que vendría siendo la que está más arriba, que vendría siendo el tálamo. ¿Sí? Hablamos de que lo que más caracteriza al tálamo es que es un centro de relevo de información sensitiva. Toda la información sensitiva pasa por este caballero en algún momento, ya sea de manera directa o de manera indirecta. ¿Sí? Masa ovoide que representa el 80% del diencéfalo, es decir, que el diencéfalo prácticamente está apoderado de este señor. Se divide en un hemitálamo derecho-izquierdo, constituido por masas pares de sustancia gris. Ambos hemisferios se conectan por una comisura gris intertalámica, que es esto que está aquí. ¿Sí? Hablamos de que esos hemisferios talámicos están conectados por eso. Están separados y unidos al mismo tiempo. Entonces, estación de relevo para la mayoría de los impulsos sensitivos, como ya les mencioné, entre corteza, lo que vendría siendo médula espinal, tronco, y lo que vendría siendo los ganglios basales. Es decir, que él es como una especie de intermediario entre todos y cada uno de ellos, ¿ok? Además de cumplir funciones de mantenimiento de conciencia, actividades autónomas. Más que todo por la conexión que puede tener con la formación reticular, ¿sí? Esta estructura recibe esta información sensitivamente menos el olfato. O sea, sí la recibe, pero de manera indirecta, por otra vía ahí alterna, ¿saben? No es como que pasemos por el puente principal de una ciudad a otra, sino que pasa por, no sé, pasa por una lanchita, y pasa por abajo. Un poquito de lo último, pero pasas igual, pues. Por eso se habla de manera indirecta. Cuando veamos el sentido del olfato, chévere, ahí veremos cómo es. Este también va a estar dividido por núcleos, ¿sí? Entonces empezamos con la porción anterior, la cual va a estar conformada por este que está aquí, el núcleo anterior, ¿sí?
Está relacionado con el tono emocional y mecanismos de memoria recientes, ¿sí? Más que todo desde un punto de vista emocional. A través de él pasa información emocional. Él no es tanto que dé órdenes, pero vamos a decir que él la recibe, él fluye la información de un lado a otro, ¿ok? Hablamos en la porción medial, en la cual tenemos un núcleo dorsomedial que se encarga de integrar información somática, visceral y olfatoria. Olfatoria de manera indirecta, ¿ok? Y esta información en relación a sensaciones emocionales, ¿ok? Información somática, hablamos de más que todo la que se recibe de las articulaciones, ya sea de la piel, ya sea de los huesos, ya sea de una estructura muscular, ¿sí? Toda la información que usted recibe de ese tipo de estructuras en algún momento antes de llegar aquí, para ser consciente que si está, por lo menos por poner un ejemplo, si uno lo están tocando, eso recorre muchas estructuras. Pero antes de algún momento de llegar acá, para hacerse consciente, él tiene que pasar por lo menos por el tálamo, específicamente por este núcleo dorsomedial, ¿ok? Y por otros núcleos, vamos a ver. Visceral, igualito. Parte del mismo principio de acá, de lo que les estoy diciendo, ya sea que me estén tocando, ya sea que me estén pullando, o sea, ya sea un estímulo doloroso o no doloroso, de frío o de calor, va a variar, va a pasar de la periferia hasta el tálamo y en algún momento al cerebro, pero también viene de las vísceras, ¿sí? Desde el punto de vista olfatorio también, relacionados a sensaciones emocionales. ¿Por qué el olfato a sensaciones emocionales? Hablamos de por lo menos cuando usted está en la calle y pasa una persona, cruza a un lado y pega un perfume, se mira nada. Se, en tal caso, por poner un caso, no sé, mi novia. Y usted agarra y usted huele el perfume porque como mi novia lo utiliza, lo volteo, veo, porque me recuerda, o sea, se habla de eso de relación emocional, pero al final no es ella. Igualito con la comida, me huele a tal comida, se me recuerda a la comida que hace mi mamá y así sucesivamente. O sea, es de memoria emocional. En la parte lateral tenemos, vamos a tener que esa parte se divide primeramente en una hilera dorsal, vamos a tener un núcleo lateral dorsal, lateral posterior y un núcleo pulvinar, ¿ok? Que vendrán siendo estos que están aquí. Entonces, no es que no se sabe su función, pero está un poquito dificultosa, ¿ok? Pero estas tres estructuras reciben conexiones desde los tubérculos cuadrigémenos superiores, ¿sí? Mayormente el pulvinar, y proyecta información a los 4 lóbulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablamos de que si él recibe información de los tubérculos cuadrigémenos superiores, si nos recordamos, los superiores regulan la función visual y los inferiores regulan la información auditiva. Entonces vamos a decir que no está del todo claro, pero se dice que puede influir más que todo en la transmisión de la información visual, la cual es proyectada dependiendo de lo que usted necesita a los 4 lóbulos del cerebro, vendría siendo el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Más que todo, si es visual, tiene que llegar al lóbulo occipital, ¿sí? Pero hablamos de que también llega el lóbulo temporal para asociar, si usted está viendo algo, asociar desde el punto de vista de memoria, o sea, algo que estaba viendo, que un carro le recuerda el carro del vecino, ese tipo de cosas. Hablamos de una porción lateral en una hilera ventral. ¿Sí? Tenemos un núcleo ventral anterior y uno ventral lateral. Habla de que la influencia en la actividad motriz varía de acuerdo a la bibliografía. Hay unos que dicen que estos núcleos no se sabe qué es lo que hace. Cuando veamos al final un poquito de las vías de los ganglios basales, vamos a tener que ellos sí influyen en la actividad motriz. ¿Okay? Entonces tenemos que son estos que están aquí. Y hablamos de la porción lateral en la hilera ventral, que tenemos el núcleo. Uno no puede decir que haya algo más importante que otro, pero este núcleo casi que el más importante, que se divide el núcleo ventral posterior, que se divide en el núcleo ventral posteromedial y posterolateral, ¿ok? Toda la información sensitiva general pasa por este núcleo, la cual converge en última instancia en la circunvolución postcentral. Vamos a decir que prácticamente toda la información sensitiva pasa por este núcleo. Prácticamente toda la información sensitiva que usted recibe de su cuerpo pasa por aquí y bueno, él es encargado de llevarla hasta acá arriba, ¿ok? Prácticamente que el núcleo más importante. Entonces vamos a tener, quitar nuevamente el panel, que este panel siempre me estaba molestando. Ok. Vamos a tener unos núcleos intralaminares que se pueden dividir o podemos encontrar dentro de ellos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que es en esta región. Los principales reconocidos son el centromediano y el parafascicular dentro de la lámina medular interna. Será más que todo, eso sí está más que todo aquí. ¿Sí? Entonces,
El centro mediano se proyecta al neoestriado y a las áreas motoras cerebrales, es decir, que tiene mucha influencia la información sensitiva que él pueda recibir para a posterior generar una contracción muscular. Y el parafascicular se proyecta ahora a otras áreas del lóbulo frontal, es decir, que sigue influyendo en actividades motrices. ¿Okay? Otros núcleos intralaminares reciben aferencias de dolor y las proyectan al lóbulo parietal. Cuando veamos corteza cerebral, vamos a tener que la información sensitiva llega al lóbulo parietal. A esas áreas que llegan aquí también, que habíamos hablado del ventral posterior, el área 1, 2 y 3, eso está en el lóbulo parietal, ¿ok? Entonces, hablamos de que unos tienen más función motriz, otros tienen más función sensitiva. De hecho, no se han descrito todos los nombres de estos núcleos, pero los principales son el centromediano y el parafascicular. Vamos a tener los núcleos de la línea media, en la cual encontramos principalmente, que vendría siendo aquí, así que es la frontera de un hemisferio con el otro. Hablamos del núcleo paratenial. ¿Sí? Reciben información de la formación reticular. Ya hemos visto que lo que hace la formación reticular y tiene múltiples funciones, me regula cierta actividad muscular flexora, extensora, en tronco, estado de alerta, lo que vendría siendo vigilia, parte de lo que es ciclo circadiano también. Entonces, recibe información de la formación reticular, emite eferencias al complejo amigdalino de regiones de la corteza para regular sistema límbico. Es decir, recibe información de prácticamente todo. La formación reticular considero que está en todo, para regular las emociones a futuro, pues. Que, claro, lo que hace es un intermediario. Yo le digo que aquí por aquí influye la información. Es lo que hace es pasársela al sistema límbico. Pero es como que, ¿sabes? Como yo fui que se la pasó al sistema límbico, en algún momento yo influí en eso. Es como que si en un partido de fútbol él metió el gol el delantero, pero en algún momento se la pasó al defensa, el defensa al medio campo, el medio campo al extremo, y el extremo se la pasó al delantero centro, pues. El que hizo el gol fue él, pero todo el equipo influyó en algún momento para hacer algo por ese gol. Entonces es más o menos parecido acá, ¿ok? No es el que hace la función directa, pero en algún momento le influye, porque le pasa, mira, pasa de aquí para acá, pasa de aquí para acá, pasa de aquí para acá, ahora tú eres el que decide qué es lo que vas a hacer. Tenemos un núcleo reticular también, que es esto que está aquí, que parece como una uña, ¿sí? Ubicado en la lámina medular, regulando la actividad talámica. ¿Cómo es eso de la actividad talámica? No sé si saben, pero en las empresas siempre hay un supervisor. ¿Sí? Un supervisor, vamos a decir, con una empresa de un edificio de 7 pisos. Y en cada piso siempre hay un supervisor que vea que todos estén realizando su función. O sea, vamos a decir que en el piso 1 están las que limpian, está, o sea, la gente de oficina y están los que, no sé, vale, recursos humanos. Él tiene que pasar y ver, ah, mira, tú eres el de recursos humanos, vamos a ver, ¿estás haciendo tu trabajo? Sí, mira, está sentado y haciendo ciertas cosas, todo lo que tiene que ver con lo suyo. Mira, las señoras limpias están ahí limpiando, ¿sí? Mira, tienen todo ordenadito, están haciendo su función, los de oficina, mira, tienen todos sus papeles, su broma, están moviéndose de un lado a otro. Vamos a decir que eso es lo que hace ese núcleo reticular, supervisar que los demás hagan su función. Y tenemos otros núcleos que vendrían siendo prolongaciones del pulvinar. Si recordamos, el pulvinar era este. Vamos a decir que era prácticamente un núcleo más grande. Él desprendía dos pelotitas aquí abajo, que se conocen como cuerpos geniculados, medial y lateral. Hablamos de que el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva, tiene fibras provenientes del colículo inferior. Y el lateral forma parte de la vía visual, que tiene fibras provenientes del colículo superior. Entonces, si yo les pongo un examen, un caso donde el paciente tenga alteración de la vía auditiva, aunado a las estructuras que ya vimos anteriormente, ¿sí? Usted me colocó ciertas cosas, porque mira, los colículos inferiores, claro, porque de acuerdo a lo que hemos visto de tronco encefálico y cerebelo, convenía en el momento. O sea, usted no podía colocar algo más que no hubiera visto. Ahora sí puede colocar el cuerpo geniculado medial, porque si le falta va a restarle puntos, ¿sí? Entonces, y ahorita cuando veamos corteza, vamos a ver otras estructuras que también influyen en la parte auditiva. Entonces, y si es de la parte visual, ahora tenemos el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? En este caso tenemos el epitálamo, ¿sí? Hablamos de que, ya voy a poner esto por aquí, pequeña región posterior al tálamo, si ya habíamos tocado aquí tálamo, ya habíamos tocado aquí hipotálamo, ¿se acuerdan? Pero aquí estaba el núcleo R4, y chiquitico. Entonces, en tal caso, tenemos por aquí el epitálamo, constituido por la glándula pineal y núcleos avenulares. Se encarga principalmente o únicamente, porque no tiene muchas funciones, del olfato y respuestas emocionales, ¿ok? Esa, de hecho, va de la mano con uno de los núcleos que le había mencionado, que era la memoria olfativa, emocional, cuando olemos la comida o cuando probamos algo, olemos un perfume.
influye más que todo en eso. Tiene forma de habichuela, claro. Esto es porque es una traducción de español, español de España, pues. Hablamos de que no es nuestro latino, o en tal caso venezolano, que eso de habichuela sería caraota. Tiene forma de habichuela. Entonces nosotros diríamos que tiene forma de caraota. Se considera parte del sistema endocrino porque secreta la hormona melatonina, ¿sí? Vamos a tener otras estructuras que son importantísimas, que se conocen como ganglios basales, conocidos también como los núcleos de la base, o núcleos basales, ¿sí? Son núcleos del telencéfalo. Esto sí es importante, porque estamos en diencéfalo, yo digo núcleos del telencéfalo. Hay unas bibliografías que colocan que son del telencéfalo, otras que colocan que son del diencéfalo, otros que colocan que son mixtos, porque el diencéfalo y el telencéfalo están aquí, los ganglios basales están así como en todo el medio, están como que aquí y allá, están en los dos lados. O sea, es como que si estuvieras en la frontera, tienes un pie en Colombia y un pie en Venezuela. Es un poquito complicado. Eso depende, yo por lo menos aquí le coloqué telencéfalo, ¿ok? No hay mucho problema si usted me coloca las dos o una, o sea, como usted quiera, que se encuentran en cada hemisferio cerebral, implicando en diversas funciones, funciones motoras, procesos cognitivos y lo que es parte de la conducta, ¿sí? Hablamos de que facilita la actividad muscular, procesos cognitivos como lo es el aprendizaje, memoria, todo ese tipo de cosas, parte de las emociones en lo que dice conducta. Los estímulos de información motriz de la corteza llegan al cuerpo estriado. Ahorita vamos a ver cómo es eso del cuerpo estriado, ¿sí? Primeramente vamos a reconocer a los personajes y su función que tienen. Hablamos de que se va a dividir entre, usted tiene que voltear la cabeza así, mira, pues tenemos subcorticalmente, diencefálicamente y mesencefálicamente. O sea, vamos a tener unos más superiores que otros, ¿ok? Es muy importante que entiendan que vamos a tener unos ganglios basales, vamos a decir los propios, los originales, y vamos a tener otros que están como coleados. Ya vamos a decirles cómo es eso. Vamos a colocar este panel nuevamente aquí abajo. Ya no me deja. Okay. Tenemos primeramente subcorticalmente, que ya que lo vamos a tener, o sea, cuando usted ve que está a la altura de este bloquecito negro, esos son los subcorticales. Si yo le pregunto, dígame los ganglios basales subcorticales, usted me dice los que vamos a ver. Si le pregunto los encefálicos, usted me dice eso, si no los mesencefálicos. Vamos a tener el globo pálido medial y lateral, ¿ok? Que es el más próximo al tálamo. Se encarga de regular el tono muscular, esa contracción involuntaria de los músculos, estado de contracción involuntaria y parcial. Tenemos el putamen, ¿sí? El cual está ligeramente lateral y procede a movimientos corporales, lo que se conoce como control motor, ¿ok? Y tenemos el caudado, el cual tiene las funciones cognitivas, ¿sí? Y se encarga o regula también los movimientos oculares, ¿sí? Entonces, si yo le digo a usted que tenemos alterada parte de lo que son los movimientos oculares, ya usted sabe, de acuerdo a las estructuras que hemos visto, mira, pares craneales por allá abajo, específicamente del bulbo, tal vez del mesencéfalo del puente, ya tenemos parte del colículo. Ahorita cuando hablemos de cerebro vamos a tener otras áreas, no les puede faltar estructuras, muchachos. Vean esto acá. Vamos a ver si me explico. Tenemos un núcleo lenticular, vean esas dos flechitas. Globo pálido y putamen son dos núcleos distintos. Yo siempre utilizo este ejemplo para que se entienda. Esto es una unión funcional. ¿A qué me refiero yo a una unión funcional? Yo, Luis, y Pedro. O sea, yo soy Luis y él es Pedro. Entonces, pero si Pedro y yo nos unimos para presentar un examen, somos no sé, la pareja número uno. No sé si me explico. No estamos unidos, no es que estamos pegados, no es que somos, no sé, nacimos pegados, no. Por algún problema congénito, no. No nacimos pegados, simplemente decidimos unirnos momentáneamente para realizar, en tal caso, un examen. Nos conocen como la pareja número uno. En tal caso, globo pálido y putamen se unen para formar lo que vendría siendo el lenticular, ¿sí? Y en tal caso, vamos a tener el lenticular y el caudado, ¿sí? Están con las flechitas bien señalizadas. Vamos a tener que me forman el cuerpo estriado, ¿sí? Que es, vamos a decir que es la estructura funcional más grande de los ganglios basales, ¿sí? Hablamos de que es la zona de entrada de información, ¿sí? Principal. O sea, los ganglios basales reciben información y de ahí es como si fuera el cerebelo, recibe información, él analiza y luego genera una respuesta. Básicamente funciona así. El cuerpo estriado es la principal zona de entrada de los ganglios. Ese cuerpo estriado en su parte anterior, o se le puede llamar estriado ventral, ¿sí? Lo podemos llamar, o sea, es el nombre principal del núcleo accumbens. Ahí mismo lo dice, núcleo accumbens, ¿sí? Hablamos de que todos estos núcleos que ya hemos mencionado se unen en uno solo, funcionalmente.
Y ese núcleo te lo puede dividir en su porción anterior, se le puede llamar núcleo accumbens, ¿sí? El cual tiene una función más que todo emocional, ¿sí? Y dice conexión con el sistema límbico. Vamos a tener además que el caudado y el putamen me van a formar otro núcleo que se conoce como neoestriado. ¿Cuáles son las funciones de este neoestriado? En tal caso de ese núcleo lenticular. Son la unión, o sea, si por lo menos vamos a poner el lenticular, se regula tono y el otro regula el control motor. ¿Cuál es la función del núcleo lenticular? Las dos funciones. Si en tal caso tenemos caudado y putamen, tenemos control motor y funciones cognitivas y movimientos oculares. ¿Cuál es la función del neoestriado? Esas funciones que tenemos ahí, ¿ok? Vamos a tener un núcleo amigdalino, el cual encontramos cerca en el lóbulo temporal, forma parte del sistema límbico. Él regula parte de las emociones como el miedo, acciones simpáticas y parasimpáticas, todo lo que tenga que ver con un susto, todo lo que tenga que ver con ser muy, no sé, es que no encuentro la palabra, pero todo lo que tenga que ver con activo, ser como muy eufórico, ¿sí? Y tenemos el claustro, el cual su función sí se desconoce. Entonces estos vendrían siendo los núcleos subcorticales. Muchachos, vean, estos son los núcleos o los ganglios basales, vamos a decir los principales. Los otros que vamos a ver a continuación no son, vamos a decir, de origen núcleos basales, pero ellos se suman para poder ayudar a los ganglios basales que ya hemos visto. Me explico. Nosotros somos Venezuela y queremos ayudar a nuestra gente. A veces no tenemos los recursos, pero viene algún extranjero, sea el país que sea. Vamos a poner un ejemplo, no sé, de España. Y dice, oye, mira, yo vengo acá con mi equipo médico y con dinero para ayudarte. Ellos no son venezolanos, pero nos ayudan a nosotros, el pueblo venezolano. No sé si me explico. Y no son directamente ganglios basales, pero ellos mandan información o influyen en parte de las acciones de los ganglios basales para que estas puedan ser ejecutadas. ¿Okay? Entonces vamos a eso. Vamos a tener el núcleo subtalámico de Lewis, que es otra zona de entrada de información de los ganglios, pero de menor importancia. Acuérdense que la principal zona de entrada es la del cuerpo estriado. ¿Okay? Será la única diencefálicamente, ¿ok? Mesencefálicamente hablando, tenemos los núcleos rojos y la sustancia negra, que se recuerdan, uno se encarga de facilitar flexores y tal, el tracto rubroespinal, la sustancia negra, actividad muscular, subconsciente, todo aquello. No vamos a colocar otra vez el concepto ahí, pero sí quiero destacar que ahora usted puede dividir la sustancia negra en dos porciones, una pars compacta o la porción posterior o dorsal, que es rica en células dopaminérgicas, y hablamos de una porción pars reticulada o porción ventral, que es rica en células GABAérgicas, ¿sí? Lo tenemos. Aquí tenemos una foto más o menos de donde están ubicados los ganglios basales. De hecho, si usted lo puede ver en esta foto, podríamos hacer alusión de que los ganglios basales están a nivel del telencéfalo, que el telencéfalo son los hemisferios cerebrales. Entonces, bueno, saque usted sus conclusiones. Tenemos otro, es el tórtono. Lo vamos encontrando de más medial a más lateral, que hablamos que uno está más próximo al tálamo, hablamos de que otro está más lateral y todo aquello. Tenemos otra foto para que vean dónde están los ganglios basales, aquí es lo que está de verde, por supuesto. Esto no lo vamos a ver ahorita, pero estas son las vías directa e indirecta. De hecho, al comienzo decía que con el cuerpo estriado y el cerebro se forma una especie de bucle. Esta es la corteza cerebral. De hecho, con esto también. Todo esto es el cerebro. Y aquí tenemos parte de los ganglios basales. Ellos es como una especie de bucle. Ellos mandan información. Voy a poner el panel aquí. Ellos mandan información para acá. Y de acá se manda información para acá. Claro, o sea, hay que saltarse otras vías, pero una especie de bucle. Manda para acá, manda para acá, manda para acá, manda para acá. Y eso es constantemente. Esto es así. De arriba abajo, de arriba abajo. Constantemente, porque siempre estamos haciendo una contracción muscular hasta dormidos. Dormidos tenemos que contraer la musculatura respiratoria, porque tú nunca dejas de respirar. Entonces, esas vías siempre están trabajando, ¿ok? Función a macromodo de los ganglios basales. Esto es muy a macromodo, ¿ok? Hablamos de que regula el comienzo y el fin de los movimientos, también controla la contracción subconsciente del músculo esquelético, hablamos de algo muy involuntario, como les acabo de decir, de los músculos de la respiración, por acción de la corteza y del área premotora y AMS. AMS es área motora suplementaria. Ahorita vamos a ver cuáles son esas áreas. Regula procesos cognitivos como el aprendizaje de habilidades motoras, o sea, cuando está aprendiendo desde chiquito,
Oye, mira, si yo agarro el objeto así, si lo agarro así, no lo voy a poder tomar. Entonces voy haciendo esto. Uno que va desde chiquito, ¿saben? Cuando uno de chiquito se le caen las cosas 10.000 veces hasta que por fin aprendes que tienes que hacer esto, el agarre y lo tomas. A eso se refiere con aprendizaje de habilidades motoras. Lo que es la atención, memoria, planificación, además de actuar con el sistema límbico, es decir, parte de las emociones mediante ese núcleo accumbens, si lo recuerdan. Además, actividad muscular preparatoria de tronco y extremidades, ¿sí? Bueno, eso es por lo menos lo que es la parte de diencéfalo. Okay, vamos a cortar aquí.